Bienvenidos al estudio bíblico del Instituto de la Gracia en San Miguel. Hoy estamos con una nueva serie que se llama 7 preguntas claves sobre el bautismo en agua. Pues estamos respondiendo a algunas inquietudes muchas veces que se dan dentro de las iglesias. Los creyentes a veces hacen algunas preguntas acerca del bautismo en agua. Y lo que estamos viendo hoy es pues que en esas 7 preguntas vamos a responder muchas dudas también con respecto al bautismo, y si ese bautismo pues habla acerca de la salvación, es decir, sirve para la salvación. El bautismo es necesario hoy día. El bautismo tiene que ver con la santificación y muchas cosas como esas. Pues me place saludar a los estudiantes del instituto y déjenme llevarlos en una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en el estudio de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos el privilegio de poder llevar este estudio que los estudiantes puedan abrir su mente y su corazón para estar dispuestos a aprender, que tengan todo el interés de escudriñar las Escrituras para conocer la verdad de tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, que los labios de tu siervo puedan llevar esta palabra sana y completamente, que sea la verdad y sin añadir y sin quitar. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces ya vimos dos preguntas, la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Pero ahora vamos a ver la pregunta número 3 y la 4. En la pregunta número 3 vamos a responder: ¿es el bautismo en agua el único tipo de bautismo que hay en la Biblia? Es una pregunta muy interesante porque muchos no se dan cuenta que en la Escritura tenemos más bautismos. Y ahora pues vamos a hablar acerca de esos bautismos, vamos a clarificar el significado de cada uno de ellos y realmente qué significa pues el bautismo en agua también. Bien, entonces iniciamos pues con esta pregunta y el Señor pues nos ilumine a través de tener un entendimiento claro de estas verdades. Lo primero que vamos a ver es, quizás para su sorpresa, la Biblia habla de 7 bautismos diferentes: 4 bautismos secos y reales, y 3 bautismos mojados, simbólicos y rituales. Estos 7 bautismos pues están reflejados en la Escritura y pues vamos a estudiarlos individualmente cada uno de ellos. Esto debe de motivarnos porque cuando estudiamos la Escritura vamos a encontrar pasajes que hablan acerca del bautismo, pero todos los quieren asociar con el agua. Y esa no es una verdad absoluta aquí en la Escritura, porque como decíamos en la pregunta 1, tenemos bautismos secos y tenemos bautismos mojados. En la pregunta número 2 dice, note que la palabra bautismo en cada caso lleva la idea de identificación con o colocar dentro de. Ese es el significado del bautismo. Bautismo en cada caso lleva la idea de identificación con o colocar dentro de. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Como cuando vamos a lavar los platos, los echamos en un guacal lleno de agua. Entonces diríamos que que los platos se están identificando dentro de ese guacal
lleno de agua, bueno, para ser limpiados. Pero también podemos utilizar la frase colocar dentro. Entonces tiene un significado más concreto, ¿no? Para unos platos. Pero vamos a ver en la realidad acerca de los bautismos que encontramos aquí en la Escritura, pues su significado real. Cuando estudiamos la Biblia y trazamos bien la palabra de verdad, según 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Bueno, no tenemos el versículo aquí. El versículo 15 dice que es de mucha importancia que prestemos atención cuidadosamente al contexto y al uso de las palabras. En caso contrario, una persona impondrá su propio punto de vista, interpretación y teología sobre el pasaje, en vez de sacar su significado, uso e interpretación de su contexto y contenido. Esto ha sido una falla grave de mucha gente en los intentos de interpretar la Biblia. Cuando la gente interpreta la Biblia de esta manera, no está entendiendo lo que Dios comunica por medio del autor humano. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy entonces es el contexto determina el objeto con el que estamos identificando o identificándonos, mientras que cada bautismo específico es único y especial uno del otro. Entonces vemos aquí lo que decíamos cuando estudiamos la Biblia y trazamos bien la palabra de verdad, según 2 Timoteo 2:15, es de mucha importancia que prestemos atención cuidadosamente ¿a qué? Al contexto y al uso de las palabras. Al contexto y al uso de las palabras. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces lo que tratamos con este estudio es trazar bien la palabra de verdad. Decir, porque si no lo hacemos un día delante de Jesucristo, en el tribunal de Cristo, van a demandar acerca de nuestra enseñanza, si fue correcta o fue incorrecta, si enseñamos la verdad o enseñamos la mentira. Entonces es importante ponerle mucha atención a este versículo. Vamos a ver el bautismo de Moisés. El bautismo de Moisés. El bautismo de Moisés, y tenemos la escritura en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Y dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces en 1 Corintios vemos aquí que en este versículo estamos investigando que la palabra revelada haya sido por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Es decir, no vamos a buscar una verdad sin algo que Dios ha dicho a través del Espíritu Santo. Esto debe ser importante y determinante en la vida de un estudioso de la Biblia. Es decir, si vemos que es algo que el hombre está agregando, no es correcto. En 1 Corintios capítulo 10 vemos ahí un pasaje que habla acerca en el capítulo 10 versículo 2. Yo creo que esta cita está equivocada también.
es capítulo 10, versículo 2. Y en el capítulo 10, versículo 2 dice que Moisés estaba pasando por el mar Rojo, y cuando Moisés estaba pasando por el mar, estaba identificando verdaderamente con la nube y el mar. Moisés estaba pasando por el agua, el mar se abrió. El mar se abrió, y vemos que ahí que ellos pasaron, pero pasaron en lo seco. No pasaron dentro del agua, sino en lo seco. Entonces aquí no está hablando de un bautismo mojado, sino que está hablando de un bautismo seco. Los israelitas pasaron en medio de la mar, pero en una carretera pues que Dios abrió en el mar, y ellos pasaron por lo seco al otro lado para salvaguardar su vida. Dios castigó a Faraón y a su ejército, y ellos murieron, pero el pueblo de Israel pasó. Ahora entonces vemos aquí que este es un tipo de bautismo seco, y vemos el tema real de este bautismo seco es que los israelitas que huyeron de Egipto, y la esfera donde se dio esto es en la nube y en el mar. Recuerden que aquí los israelitas siempre venía una nube con ellos que los venía guiando, les daba sombra y también les daba luz. Ese era Dios identificándose con el pueblo. Y Moisés, cuando pasó por el mar, entonces estaba identificando la esfera donde se desarrolló esto, pues, y vemos ahí que era en el mar. Entonces, los resultados de este bautismo, la identificación con Moisés en el mar y el Señor en la nube. Estos son los resultados de este bautismo. ¿Con quién se estaba identificando el pueblo de Israel? Se estaba identificando con Moisés en el mar y con el Señor en la nube. Entonces vemos aquí que este es el primer bautismo que estamos viendo, y que es un bautismo seco. Veamos el siguiente bautismo, el bautismo de la copa. El bautismo de la copa. Este también es un bautismo seco, no tiene nada que ver con el agua. Y se le llama el bautismo de la copa porque Jesús, allí en Mateo capítulo 20, versículo 22, está hablando acerca del sufrimiento que Jesús iba a vivir en su pasión en la cruz. Entonces la escritura que tenemos como base es en el capítulo 20, versículo 22, y Lucas 12:50. Dice Mateo 20, 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Realmente Jesús estaba hablando de la muerte en este bautismo. Estaba hablando de su sufrimiento. Ese vaso simbolizaba ese bautismo que Jesús tenía con que Jesús tenía que ser bautizado. Ahora vemos entonces que en Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque Jesús estaba hablando acerca del sufrimiento que él tenía que pasar. Y vemos entonces que el tema es Cristo. Dentro de este bautismo, el tema es Cristo. Y la esfera es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Los resultados, Cristo identificado con los pecados de la humanidad. Recuerden que el sacrificio de Cristo en la cruz
llevó a Cristo a sufrimientos, que estaba cargando con el pecado de todo el mundo, y cuando estaba cargando con el pecado de todo el mundo, Jesucristo se sintió solo, abandonado, porque Dios no podía identificarse con ese pecado, se separó por un momento Dios de Cristo, la comunión se terminó. Entonces, porque Cristo estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Entonces, allí en ese bautismo, Cristo murió espiritualmente y físicamente en el momento que cargó con el pecado de toda la humanidad. Pero ese es otro tema que enseñaremos en otra ocasión. Bien, ese es el bautismo número 2, es un bautismo seco también. Está hablando acerca del sufrimiento de Cristo. Bien, el bautismo número 3, o literal C, el bautismo del Espíritu Santo, otro bautismo seco. El bautismo del Espíritu Santo, y la escritura la tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, 1 Corintios 12 versículo 13, Efesios 4, versículo 5, Gálatas 3, 26 al 28. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces este versículo nos está diciendo que los creyentes iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque hasta ese momento solo habían visto el bautismo que Juan realizaba en el río Jordán. Pero la promesa de Cristo es que ellos irían a Jerusalén, entonces ahí recibirían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el propósito? Ser testigos de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces en Romanos 3, 4, capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, entonces vemos aquí muy claro en este versículo que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y esos todos, ¿quiénes son? Los que hemos creído, confiado en Cristo. Hemos sido bautizados también en su muerte. Y este bautismo aquí no está hablando del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu. Y este bautismo nos refleja el hecho de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Él iba a morir por nuestros pecados, cuando dice que hemos sido bautizados en su muerte. Está simbólicamente representando la muerte de Cristo, este bautismo. Y bueno, y dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Por lo tanto, vemos muy claramente que hay es un símbolo que encontramos aquí. Esto es algo simbólico. Bien, vamos a ver entonces otra cosa. Vamos a ver bien, encontramos aquí que en 1 Corintios 12:13, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo bautismo. Este versículo nos está hablando de la identificación que tenemos nosotros en el bautismo del Espíritu.
Ahora en Efesios 4 y también habla acerca de colocarnos en el cuerpo de Cristo. En el Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Este bautismo aquí en Efesios también está hablando del bautismo en el Espíritu. Bien, entonces vamos a ver otra cosa. Vamos a ver. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿en qué bautismo? En el Espíritu. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos hemos sido bautizados en Cristo y por lo tanto ya no hay diferencia entre todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Ya todos hemos sido salvados de la misma manera y por lo tanto hemos sido bautizados de la misma manera. Veamos el otro bautismo. La segunda, otra parte del bautismo en el Espíritu. El tema es todos los creyentes en la época de la iglesia, la esfera, el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu bautizando en el cuerpo de Cristo y los resultados, los creyentes identificados con Cristo como su cuerpo. Entonces, vemos muy claro aquí, ¿no? Vamos a ver el siguiente bautismo de fuego, otro bautismo seco, el bautismo de fuego. Y el bautismo de fuego dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo muchas veces la gente lo ha transversado, es decir, aún los mismos creyentes y los predicadores también, porque cuando habla acerca del bautismo aquí en agua, está hablando de un tipo de bautismo, pero cuando está hablando de ser bautizado en el Espíritu Santo, es otro tipo de bautismo, y en fuego es otro tipo de bautismo. Entonces, cuando está hablando el bautismo en agua, está hablando del bautismo que realizaba Juan en el desierto para arrepentimiento, pero Jesús iba a bautizarlos en el Espíritu Santo, pero también Jesús, para aquellos que no eran salvos, los iba a bautizar con fuego, es decir, está hablando de un castigo, de un juicio eterno para los no salvos, para aquellos que decidieron no confiar en Cristo. Es una realidad diferente en cada tipo de bautismo que habla este pasaje. Bien, en Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Otra vez en este versículo, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo es uno, el bautismo en fuego es otro. El bautismo en el Espíritu ya explicamos, pero el bautismo en fuego está hablando precisamente de ese castigo eterno que será realizado en lago de fuego. El tema: todos los inconversos. Este bautismo del agua, o el bautismo con que bautizaba Juan para arrepentimiento, es para todos los que no son salvos. Y la esfera es los fuegos del juicio también. Bueno, el bautismo en fuego, ¿no? Y los resultados inconversos identificados con el juicio de Dios. El bautismo en fuego. Ahora entonces, el bautismo en fuego. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan, bueno, hablando de lo anterior, quiero decir que el bautismo de fuego no es un bautismo de agua, ¿no? Es algo diferente. Y ahora estamos con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo
y la escritura que tenemos es Mateo 3, del 1 al 11, y Juan 1, del 25 al 33, Hechos 19, 2 al 4. Veamos, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo de Juan sí tiene que ver con un bautismo mojado. Juan los bautizaba para arrepentimiento, es decir, tendrían que cambiar de forma de pensar en cuanto a Jesús, en cuanto al Cristo, en cuanto al Mesías. Los judíos no recibieron a Jesús. Ellos esperaban a un general montado en un caballo blanco para libertarnos de la esclavitud de Roma, pero Jesús venía como un siervo y ellos no lo quisieron recibir. Entonces Juan estaba preparando el camino para Jesús. Ese arrepentimiento tenía que ver con el cambio de mente con respecto al Mesías, pero ellos no lo asimilaron. El tema es los discípulos de Juan y Jesús y los israelitas. La esfera es el reino, porque sabe que la predicación de Juan hablaba acerca del reino. Los resultados, los discípulos de Juan o de Jesús, el mensaje, el arrepentimiento y el reino. Veamos otro bautismo en agua también. El bautismo de Jesús. El bautismo y la escritura que tenemos es Juan 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos muy claro entonces que este bautismo es un bautismo en agua. Juan bautizando a Jesús. Y lo que estaba haciendo Jesús aquí era identificándose. Bueno, el tema Jesús, la esfera, la voluntad del Padre con el resultado de la cruz. Los resultados, la identificación personal con el remanente que se arrepiente, al remanente de Israel, la manifestación nacional del Mesías a Israel y la coronación divina del Rey. Estos son los resultados de este bautismo. El bautismo de creyentes lo está basado en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Y en Hechos 8, 34 y 32 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos aquí el bautismo de los creyentes, es el tema, creyentes que están dispuestos, es decir, más bien identificados con Jesús, es decir, confiando en Cristo, poniendo su fe en Cristo. La espera es la identificación pública con Cristo. Por eso es que el bautismo tiene que hacerse público. Hay algunos creyentes que quieren ser bautizados, pero en secreto. Pero no tiene ningún significado si se hiciera en secreto. Tiene que decir públicamente que está siguiendo a Jesús. Los resultados es la proclamación pública de la salvación, identificación con Cristo y otros creyentes. Ahora entonces vemos aquí que hemos visto hasta el momento 7 bautismos, 4 bautismos secos, y ahora hemos visto también 3 bautismos mojados. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 4. ¿Debe de practicarse el bautismo en agua hoy día? La respuesta a la pregunta es sí. Las Escrituras nos ofrecen al menos 3 razones. 3 razones para ser bautizados en agua. Vamos a ver la razón número 1. El bautismo en agua fue ordenado para los creyentes durante la era de la iglesia. Y en Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Recuerden que la Gran Comisión trata de ir a predicar el Evangelio, pero no solamente de predicar el Evangelio para todos los que creyeran, ¿verdad? Tenían que ser bautizados, y ser bautizados en el nombre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este bautismo era un bautismo en agua, que representaba la muerte y sepultura de Cristo simbólicamente. Decir que era un bautismo real en agua, pero que tenía el símbolo de la muerte y sepultura del creyente y la resucitación también para vida nueva. Estos son símbolos que nos ayudan a entender entonces la base del bautismo en agua para los creyentes hoy día. Y la razón por la cual irían a predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15 también. Esa es una de las razones. En Marcos 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, la palabra ir era pues un grupo selecto de Cristo en aquel tiempo, pues enviándolos a predicar el Evangelio. Cuando dice toda criatura es que no solamente a los judíos, sino que a todo ser humano, todas las personas que vivían sobre la tierra. Bien, entonces lo importante que vemos aquí
lo importante que vemos aquí es reconocer que este proceso, pues, de la enseñanza que los discípulos iban a empezar también, tiene de fondo las necesarias verdades para la iglesia que Jesucristo dio a sus discípulos en la noche antes de su crucifixión. Esto se registra para nosotros en Juan capítulo 13 al capítulo 17, donde están reveladas las verdades importantes de la dispensación de la gracia para la iglesia, tal como el servicio humilde a otros. En esos capítulos Jesús enseñó todo esto, la limpieza práctica para la comunión, la necesidad de amarnos unos a otros con Cristo, como Cristo nos amó, el hogar del creyente en el cielo, el retorno de Cristo por los creyentes, la oración al Padre en el nombre de Cristo, la morada del Espíritu Santo, cómo permanecer por medio de la fe en Cristo para llevar fruto, la necesidad de ser testigos de Cristo a pesar del odio del mundo hacia Cristo y a los creyentes, la convicción del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, todas estas fueron enseñanzas de Jesús durante ese sermón. Y esto había que enseñárselo también hoy día a todos los creyentes que confían en Cristo y después de ser bautizados necesitan una enseñanza doctrinal para prepararnos para que también los que aprenden todas estas verdades puedan enseñárselas a otros. La frase enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado se refiere a la revelación de la gracia, porque este término habla de la enseñanza de la gracia más bien que de la ley. Habla más bien de la gracia que de la ley. Es por eso que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42 al 43, tenemos el caso de Cornelio, un gentil que temía a Dios y escuchó el Evangelio a través del apóstol Pedro. Al responder a la verdad que él entendía, Dios le dio el Evangelio. Y nos mandó Jesucristo que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos en Hechos de los Apóstoles que Cornelio, pues, ¿cuál fue el mensaje que recibió? Bueno, el mensaje que recibió fue precisamente el Evangelio. Y dice, ¿de quién habló? ¿De quién está hablando este pasaje de Hechos 10, 42 al 43? Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién están dando testimonio todos los profetas? De Jesucristo, de que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Entonces, el mensaje que debería de dársele a Cornelio precisamente era este. La unidad y singularidad condición para recibir el perdón de pecados es creer en Jesucristo, nada más. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Creer en Jesucristo, ¿sí? Lo vemos ahí, que dice en la parte final del versículo 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Para ser perdonados solamente necesitan creer. Seguidamente vemos que mientras ellos estaban escuchando el Evangelio, Dios les dio el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
En este versículo, mientras ellos aún estaban escuchando el Evangelio, Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron la verdad acerca de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, no solamente para los judíos, se derramase el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí muy claro, ¿no?, que ellos creyeron en Jesucristo. Después de haber creído en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo posterior a este evento, sino al momento de creer. Versículos 46 y 48 dice: porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, ¿cuál bautismo es primero? El bautismo primero que reciben los creyentes es el bautismo del Espíritu Santo, y posterior el bautismo en agua. Ahora, note cuidadosamente el orden siguiente. Ellos oyeron el Evangelio. Ellos creyeron en Cristo solamente. Ellos recibieron el Espíritu Santo y después ellos fueron bautizados en agua. Está muy claro aquí, ¿no?, en estos versículos. El bautismo en agua fue practicado y perpetuado por la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, 41 dice así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y al momento que cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí bien muy claro se nota, ¿verdad?, que Pablo también fue bautizado. Pregunta número 3. El bautismo en agua tiene una extraordinaria verdad a proclamar. Cada pasaje donde el bautismo del creyente ocurre requiere o permite la inmersión. ¿Por qué? Porque es necesario proclamar la verdad, la identificación a través de este medio. Es decir, que cuando alguien se va a bautizar, debe hacerlo público, que se está identificando con Jesucristo en el bautismo. Además, hay una palabra en el griego tantizó, traducida en la Biblia rociando, que el Espíritu Santo hubiera podido usar si el bautismo fuera entendido como rociando. Sin embargo, tantizó no fue utilizado porque la palabra inmersión cumple mejor el símbolo de la verdad de la identificación. Cuando hablo de la verdad de la identificación o la verdad posicional, me refiero al concepto bíblico de la unión con Cristo del creyente, que ocurre cuando una persona confía en Cristo. Considere los siguientes versículos que hablan de esta realidad espiritual. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es la posición que tenemos en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces vemos que en estos versículos
es una identificación verdadera en la posición nueva que tenemos. Y hemos llegado al final pues del estudio y esperamos pues que a través de este estudio puedan tener muy claro la realidad del bautismo en agua. Las clarificaciones son necesarias porque muchas veces la gente confunde, o aún los creyentes confunden, que pues todos los bautismos son en agua, pero no hay bautismos secos y bautismos mojados. Y vemos aquí que cada bautismo tiene su propósito, tiene su finalidad. Pues un saludo muy especial y que el Señor les bendiga.